Bienvenidos a todos. Buen día, Dios los bendiga. Excelente, linda mañana el Señor nos regala para poder adorarle y también escuchar su palabra. En el año 2005 había un programa en televisión. Se llamaba Vamos a pescar. Lo conducía un señor llamado Jorge Schifra. A mí me gustaba mucho ese programa. Y el programa comenzaba así. Presentaba la caña, presentaba el río, presentaba el bote, presentaba la naturaleza y de pronto decía, vamos a pescar. Y así arrancaba el día de pesca. Hoy estamos en nuestra casa, estamos frente a la palabra del Señor, estamos todos nosotros como hijos del Señor o como primos del Señor algunos, y yo les digo, vamos a crecer. Es mi deseo que la iglesia del Señor crezca. Cuando nosotros miramos la palabra del Señor en Hechos capítulo 2, versículo 47, la segunda parte dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Repito, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. He buscado este versículo en varias versiones porque hay personas que piensan así. Bueno, si Dios añade a la iglesia las personas que van a ser salvas, entonces no tenemos que preocuparnos de evangelizar porque Dios las va a traer sí o sí a las personas que Él quiere salvar. Pero también hay un versículo que dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos se arrepientan. Y es nuestra obligación, como hijos de Dios, crecer, ganar personas para Jesús y crecer nosotros a nivel ministerial. La pregunta es, ¿qué es crecer? Porque aquí dice que Dios añadía a la iglesia las personas que se iban salvando. ¿Qué es crecer? ¿O usted no se preocupa cuando su hijo no crece? Cuando tiene 20 años y usa los mismos pantaloncitos que usaba cuando tenía 3. Es preocupante, ¿no? Entonces, si nos preocupamos porque nuestros hijos no crecen, creo firmemente que Dios también se preocupa cuando su iglesia, la cual Jesús compró con su sangre, no crece. Y sus ministros no crecen. Algo está pasando. Entonces la definición de crecimiento es ir en aumento, estirarse, espigarse, incrementar, agrandarse, agigantarse, añadir. Y acá justo encontramos este versículo. El Señor añadía. Habla de crecimiento. El Señor quería que su iglesia crezca. Nunca esté conforme con su nivel espiritual. Nunca esté conforme con los logros espirituales que ha alcanzado. Cuando uno alcanza un logro espiritual, se puede sentar un ratito, puede disfrutarlo, decir qué bueno que llegué hasta este nivel, pero voy a seguir adelante, voy a seguir avanzando, no me voy a quedar. Eso es buenísimo para nuestra mente, para nuestras emociones. De este versículo, otras versiones bíblicas, por ejemplo, Dios habla hoy, dice, el Señor hacía crecer la comunidad con el número de los que iba llamando a la salvación. La Nueva Versión Internacional dice, y cada día el Señor añadía al grupo los que se iban salvando. La traducción del lenguaje actual dice, cada día el Señor hacía que muchos creyeran en Él y se salvaran. El grupo de sus seguidores se iba haciendo cada día más grande.
Ojalá que el Espíritu Santo ponga en nuestra mente, y no tanto en nuestra mente y en nuestras emociones, sino en nuestra voluntad, el querer crecer espiritualmente, el no estar conforme con la cantidad que somos, el no estar conforme con el nivel espiritual que tenemos, el no estar conforme con la gestión que tenemos. Tenemos que tratar de crecer, de avanzar, de ser cada día mejores. Alguien dijo que el crecimiento es un proceso dinámico que implica cambios y aumentos en diferentes ámbitos, con características propias de cada uno. El mejor libro de la Biblia para hablar de crecimiento es el libro de los Hechos. Y es muy interesante este libro. Abarca los primeros 30 años de la iglesia, desde la ascensión de Cristo hasta cuando el apóstol Pablo obtuvo la prisión domiciliaria. 30 años de la vida de la iglesia primitiva. Y esos 30 años, según el libro de los Hechos, llenaron toda la ciudad de Jerusalén de la doctrina de Jesús. Saben que el libro de los Hechos, como el libro de Santiago y el libro de Tercera de Juan, no terminan con la palabra amén. Porque los hechos se siguen registrando en los cielos. Tenemos el libro de los Hechos de la iglesia primitiva, pero los hechos de las iglesias locales en este momento se siguen registrando en los cielos. Todo lo que hacemos para Dios se escribe en los cielos. Cuando Jesús nos venga a buscar en las nubes, van a terminar los hechos y cada uno de nosotros va a ser juzgado por lo que hemos hecho bueno o por lo que hemos hecho malo. Por eso no termina con la palabra amén. Queda picando, dijo el futbolista. Hechos de los Apóstoles. Alguien también le llamó Hechos del Espíritu Santo, porque al fin y al cabo vemos que el Espíritu Santo era el que gobernaba la iglesia primitiva. Otros le llamaron los Hechos de Pedro y Pablo, porque en los primeros capítulos vemos a Pedro, un gran evangelista, y después encontramos al apóstol Pablo como un gran escritor. Casi la mitad del Nuevo Testamento, o casi el 3/4 del Nuevo Testamento, fue escrito por el apóstol Pablo. Es muy interesante. Ahora, ¿por qué Pedro y Pablo? ¿Quién era Pedro? Pedro, según la misma gente del libro de los Hechos, dijo, ¿cómo es posible que este hombre del vulgo y sin letras pueda hablar de esa manera? Pablo era de la high, de la clase social más alta. Pablo por lo menos hablaba 4 idiomas. Entonces lo que nos está enseñando el libro de los Hechos implícitamente es que el Evangelio es para todos. Es para el del vulgo, es para el que no sabe hablar y es para el intelectual. Y en la iglesia primitiva habitaban estas clases de personas. Estaban los ricos y estaban los pobres. Y el Espíritu Santo se movía sobre las dos clases sociales. Si nosotros logramos tener una iglesia con este perfil, hermanos ricos, hermanos pobres, hermanos de la clase media, porque al fin y al cabo en Cristo somos todos uno, ¿verdad? Puede marcar la diferencia la ropa o el auto o no sé, o el peinado, pero somos todos pecadores y necesitamos del Señor. La iglesia primitiva crecía y crecía. Hay algo que descubrí hace poco y que me lo enseñaron, que para que una empresa crezca tiene que tener 2 características. Tiene que tener un buen espacio físico y tiene que tener una buena gestión.
La buena gestión habla de las personas y el espacio físico habla de las cosas. Nosotros, por ejemplo, tenemos un buen espacio físico, ¿correcto? La ubicación de este local es genial. A una cuadra hay una estación de servicio, a una cuadra está Eusebio Ayala, a 2 cuadras tenemos un feroz supermercado. La ubicación es fantástica. Pero ¿por qué muchas veces no crecemos? Porque tenemos problemas de gestión. Cada uno de nosotros, si tenemos una mala gestión, si no sabemos liderar, si no sabemos gobernar, si no sabemos administrar, si no sabemos crear, las cosas no van a avanzar. Porque gestión es aquel que define objetivos, aquel que da dirección, aquel que toma decisiones, aquel que lidera y levanta líderes. Y no le estoy echando la culpa al pastor, porque en todas las iglesias siempre la culpa la termina teniendo el pastor, ¿verdad? Esto es por culpa del pastor que se tapó el inodoro. No, estoy hablando de cada uno de nosotros que servimos al Señor. Alguien una vez me dijo, yo soy líder de la iglesia. Y no solamente el líder motiva, no solamente el líder delega, sino que el líder tiene una característica muy peculiar. El líder crea algo. ¿Usted nunca estuvo viendo Los Magos? Cuando yo era chico, papá me llevaba a veces a ver los magos. Y de pronto el mago tenía la mano cerrada y ¡zaf! Creaba una paloma. Usted dice que es líder. Tiene que crear algo para que la obra crezca. Si siempre hacemos lo mismo, va a ser los mismos resultados. Entonces, tenemos un buen espacio físico, ¿verdad? Si no crecemos en los diferentes ministerios, es porque no tenemos gestión. Una vez le pregunté a un hermano, aquí estamos alquilando, antes de comprar esto, ¿por qué no crecemos? Y él me dijo esto, mire Fabián, nosotros no crecemos porque el ambiente de este lugar donde estamos alquilando es feo, a la noche hay fiestas y venimos a la mañana a este lugar y hay espíritus rondando y quizás hubo adulterio y fornicación y este ambiente no permite que crezcamos. Puede ser que tenga razón, pero las cosas ahora cambiaron. Ahora estamos en un local propio, se ungió con aceite y sal este lugar. Aquí está Dios, este es su territorio. O sea que si la iglesia no crece, el problema no es el espacio físico, es la gestión nuestra nomás. Y tenemos que pedirle al Señor que nos dé esas habilidades y esas capacidades para hacer crecer la obra. Si queremos tener 1,000, 2,000, 3,000 personas, hay que mojar la camiseta, hermano. Hay que hacer la milla extra. No solamente a veces hay que poner tiempo, a veces hay que poner dinero también. Y el libro de los Hechos nos habla de crecimiento. Y yo me preguntaba hace poco, ¿cuál es el secreto del crecimiento en el libro de los Hechos? Y está. Y lo que más me llamó la atención es que estos 6 ingredientes están acá con nosotros. Algunos ya salieron a luz y otros todavía están por ahí escondidos, pero los tenemos. Es cuestión nomás que los escuchemos y empecemos a gestionar sobre ellos. Por ejemplo, encontramos en el libro de los Hechos
que el que gobernaba el libro de los Hechos era el Espíritu Santo. Y no me digan si esta iglesia no le da espacio al Espíritu Santo. Se le da espacio al Espíritu Santo, Él controla como Él quiere, se habla en lengua, se profetiza, se manifiestan los dones espirituales. O sea, eso lo tenemos de nuestra parte. El Espíritu Santo es el que gobierna esta iglesia. No es ni una familia, no es por amistad, no es por soborno. El Espíritu Santo gobierna este lugar. Amén, eso es categórico. Entonces nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, cuando leemos Hechos capítulo 5, versículos 15 y 16, que ocurre algo muy, pero muy interesante. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra los sane. Pregunto, ¿Jesús sanó a alguien con su sombra? A nadie. Pero Pedro sí lo hizo. Señor, aquí estamos tus hijos. Que alguien pueda sanar enfermos con su sombra. Amén. Cualquiera de los hijos del Señor. No hay trayectoria, no hay carrera, no hay conocimiento, cuando el Espíritu Santo es el que gobierna. Ojalá que podamos sanar a alguien con nuestra sombra. Primero, por supuesto, vamos a sanarnos a nosotros mismos con la sombra, ¿verdad? El primer ingrediente que encontramos es la oración. Y acá hay un grupo de intercesión que todavía no salió a luz. Todavía nadie sabe por qué oran, quiénes son los integrantes. Nadie sabe, pero eso se está gestando, ¿verdad? Es como el pollito que está dentro del huevo. Usted no sabe cómo es el pollito y de golpe, ¡pic!, sale afuera y nos alegramos todos. Dice Hechos capítulo 3, versículo 1, que Juan y Pedro a las 3 de la tarde subían al templo a orar. El judío oraba a la mañana, oraba a la tarde y también oraba a la noche. El segundo ingrediente que encontramos es la predicación de la palabra. Y acá se predica porque somos varios predicadores. Y varias predicadoras también. Cuando Pedro predicó en Pentecostés, se convirtieron 3.000 personas. Cuando Pedro predicó después que sanaron al cojo de nacimiento, se convirtieron 5.000 personas. Y acá me desafío a mí mismo. Un milagro atrae más gente que un montón de palabras. Suena mal. Como alguien dijo que una cucharita de azúcar atrae más moscas que 2 tambores de aceite. Imagínese si Dios nos usa a alguno de nosotros para sanar un paralítico, por ejemplo. ¿Vamos a necesitar redes sociales? ¿Vamos a necesitar mañana predica Fabián, por favor, vengan al culto? No. Ese paralítico sano va a hacer que mucha gente venga. Y debemos orar para que Dios haga milagros. Amén. En cada una de las personas, predicar la palabra del Señor. Cuando Pedro fue a predicar a la casa de Cornelio, mientras él estaba predicando, dice que recibieron el bautismo del Espíritu Santo y estaban sentados. Debemos predicar la palabra del Señor. Y lo bueno es que todas las prédicas de Pedro y de Pablo terminaban en Jesús. A veces nuestras prédicas terminan en lo que hemos leído por ahí, a veces nuestras prédicas terminan en lo que hemos encontrado en nuestra investigación. A veces encontramos algo lindo que escribió un hombre y forzamos las escrituras para que digan lo que ese hombre escribió. Y es un gran error. Debemos predicar la palabra del Señor. Y mientras prediquemos a Jesús, tarde o temprano, las cosas van a cambiar. Amén, porque es su palabra, es su poder.
Encontramos también que había milagros. Vimos en Hechos capítulo 3 que el cojo de nacimiento fue sanado cuando Pedro y Juan iban al templo a orar. Dios quiere usarnos para que se produzcan milagros. Orar en nuestros grupos pequeños para que Dios haga milagros. Hoy vamos a orar para que Dios haga milagros. Yo he visto caminar un paralítico. Hace muchos años atrás vino a la Argentina un predicador de Estados Unidos llamado Morris Cerullo. Él tenía un libro que se llamaba Productores de Pruebas. Muy interesante. Y a la mañana y a la tarde nos enseñaba en una iglesia determinada y a la noche había campaña en el estadio de fútbol. Y todos los pibes queremos tocar el pasto del estadio de fútbol, tocar el arco, ¿verdad? Ese es nuestro sueño. O llevarnos un pedacito de pasto acá, así, yo estuve en la cancha de River Plate. Entonces a mí se me ocurrió la idea de ser ujier de los enfermos, porque a los enfermos se los ponía en el campo de juego, cerca del predicador. Supuestamente todos los sanos estaban allá en las tribunas y los enfermos estaban cerquita del predicador, porque el púlpito estaba en el centro de la cancha. Y yo estaba al lado de un paralítico que tenía las manos y los pies como tubito de PVC. Flaquito era. Y en un momento Morris Cerullo dijo, y yo estaba al lado del paralítico, y Morris Cerullo, y yo era más paralítico que él, pero por lo menos físicamente estaba al lado del paralítico. Y dijo Morris Cerullo, lo miró al paralítico y le dijo, ¿usted quiere ser sano? Sí, dijo él. Bueno, levántese y venga acá adelante. Y el tipo se levantó. El tipo se levantó y empezó a correr. Y corrió así una vuelta al estadio y cayó al piso como si se le terminó la nafta. Corrió así. Te digo que al otro día había el triple de personas en el estadio. Y yo otra vez estaba en el campo de juego para disfrutar, ¿verdad? O sea, lo que les quiero ilustrar es que el Señor quiere sanar los enfermos. Y nos guste o no nos guste, nosotros somos los elementos que Dios va a usar para sanar personas. Y encontramos estas características, ¿vio? En la iglesia primitiva, y nosotros también las tenemos. El Espíritu Santo tiene control sobre este lugar, hay gente que está orando, las predicaciones son muy buenas, suceden milagros. ¿Quiénes eran los líderes de la iglesia primitiva? Pedro, el gran evangelista, con dones espirituales, había estado con Jesús. Jacobo, el pastor de la iglesia, había estado con Jesús. Juan, el maestro de la iglesia, había estado con Jesús. Si le mencionaríamos con palabras actuales, eran pesos pesados. Habían estado en la transfiguración. Habían estado en la resurrección de uno de los muertos que Jesús resucitó. Eran líderes con trayectoria. ¿Cuántas veces nosotros le damos responsabilidad a nenes o a nenas? Y ahí, mientras hay entusiasmo, las cosas van. Pero en el liderazgo, como le dije antes, no solamente las cosas son buenas, a veces hay que remar contra el viento, a veces hay que poner dinero, a veces vemos cómo nos vamos desgastando y no hay resultados. Y el que estuvo con Jesús y el que lo conoce al Señor, no tiene problema con eso. Al contrario, puede ser que eso pueda ser una fortaleza, un viento en contra para hacerlo más fuerte. Entonces los líderes son muy importantes también en el servicio al Señor.
Y encontramos otra característica, la vida comunitaria. La unidad dice que todos tenían algo en común. O sea, todos tenían en común todas las cosas. No faltaba nada. Y eso es una linda idea. No solamente ser espirituales, sino también ayudar a las necesidades básicas de las personas. No le digo que usted le dé para que se coma un asado, pero puede comerse un buen tallarín. Cada uno come lo que puede, ¿verdad? Pero lo importante es que la persona no pase hambre. Tenemos que ser una gran familia. Yo a veces me preocupo. Hay iglesias que hace 40, 50 años que están. Son 40 miembros. No tienen obra misionera, no tienen comedor infantil, no tienen una asistencia social. Solamente el grupito nomás hay que se junta y canta Somos un pequeño pueblo muy feliz. Entonces se da cuenta que las características del libro de los Hechos las tenemos nosotros también. Es cuestión de gestión nomás. De nosotros ponernos las pilas. Espíritu Santo, oración, predicación, milagros, líderes y la vida comunitaria. ¿Usted sabía que cada iglesia tiene su fortaleza? O le puedo decir algo más lindo. Cada iglesia tiene su encanto. Esto yo lo aprendí de una propaganda en televisión, de un jabón. No le voy a decir la marca. Pasaban chicas lindas, chicas feas, chicas gordas, chicas flacas, chicas viejas, chicas jóvenes. Y terminaba diciendo la propaganda, cada una de ellas tiene su encanto. Y te vendían el jabón. Entonces, si usted llega a decir esto, mi iglesia es la mejor del mundo, mi iglesia es la verdadera, está diciendo lo mismo que dice la gente que sigue una secta falsa. La gente que sigue una secta falsa dice, la única iglesia verdadera es la mía. La única iglesia que realmente lleva a la gente al cielo es la mía. Tiene que saber, querido, que cada iglesia tiene su encanto. Por ejemplo, hay iglesias que son muy fuertes en la oración. Hay iglesias que son muy fuertes en la liberación. Otros son muy fuertes en la escuela dominical, otros son muy fuertes en los grupos pequeños, otros son muy fuertes en lo social, otras son muy fuertes en las finanzas, otras son muy fuertes en la sanidad interior, otras son muy fuertes en la adoración. Cada iglesia tiene su encanto. Entonces, le lanzo el desafío. Descubra cuál es la fortaleza o el encanto que tiene esta iglesia. Y una vez que lo descubra, sobre esa fortaleza o sobre ese encanto, vamos a construir nuestros ministerios. Porque a veces nos desgastamos en cosas que no van ni para atrás ni para adelante. Y que no son nuestras fortalezas, son nuestras debilidades. Y no se desgaste en sus debilidades. Al contrario, sea fuerte y más fuerte en lo que ya es fuerte. Aproveche. Sea fuerte. Debe alimentar a lo que usted es fuerte y lo que usted tiene fuerza. Bueno, amén. ¿Vamos bien? 3 minutos más. Sí, claro que sí, sí. Encontré algunas frases que me gustaron mucho. Las voy a compartir. Dice, la iglesia que crece es una iglesia que ama, sirve y se conecta con la comunidad que le rodea. Otra, no solo contemos a las personas, construyamos relaciones y veamos a Dios hacer el resto. Otra, la iglesia que se enfoca en amar a Dios y al prójimo verá un crecimiento significativo. Otra, donde hay conexión, hay crecimiento. Y usamos esta última como conclusión. A la mayoría le gusta esta palabra, conclusión. Bien. No venga entonces si piensa así, quédese en su casa. La iglesia debe ser una incubadora para los nuevos y un freezer para los viejos.
Voy a poner el ejemplo primero. Yo antes tenía codornices, porque los huevitos de codornices supuestamente rejuvenecen. No es tan así, pero bueno. La imagen no es todo, dice la propaganda, ¿verdad? Pero fui a comprar codornices y aprendí algo, porque de todo se aprende, aún de los borrachos cuando hablan. Me dijo el Señor, en esta pieza estoy incubando codornices. Acá tengo huevitos de codornices en cajas de madera con una luz 220 para que con el tiempo estos huevitos tengan pollitos y nazcan nuevos y los cuide y los pueda vender como ahora te voy a vender a vos. Y en esta pieza tengo un freezer donde ya las codornices viejas que no ponen más huevos están muertas, están congeladas y esas tengo que vender a los restaurantes para que hagan la comida que corresponde. Entonces yo pensé, wow, qué lindo si nosotros podemos tener una iglesia así, donde tengamos un sistema de incubadora, donde los nuevos conozcan a Jesús, donde los nuevos vayan a los grupos pequeños, donde los nuevos crezcan y se desarrollen, y tener una cámara frigorífica para los hermanos que ya no evangelizan ni sirven a Dios, sino que hablan solo de fidelidad, y conservar su santidad en la carne, porque no se descomponga. Ponemos al hermano en el freezer y ahí vamos a conservar su santidad, su consagración, su deseo de que Jesús venga pronto. Si logramos eso como iglesia, de ganar nuevos y consolidar a los viejitos en el freezer, sería fantástico. Amén, claro que sí. Y así vamos a crecer y nos vamos a desarrollar. Por eso, hermanos, vamos a crecer. Tenemos todas las características para crecer. Todas. No hay ni una excusa para no crecer. El problema es la gestión. El problema es nuestro desarrollo como personas. Hace poco me dijo un hermano, Fabián, yo estoy orando y ayunando para que la iglesia crezca. Y no veo ningún cambio. Al contrario, cuando más oro y cuando más ayuno, parece que las cosas empeoran. Va por buen camino, porque es así. El primer mes que usted diezme va a chocar el auto o se va a enfermar gravemente. ¿Sí? Y quiero decirle que el primer mes que diezme es la primera gotita de aceite que va a mover la bisagra que hace 5 años está oxidada, para que Dios abra la ventana de los cielos. Así que va a tener varios meses que poner platita para que se abran la ventana de los cielos. No es de un mes para el otro. No es, ya está. Y me dice, estoy orando y ayunando y parece que las cosas no van ni para atrás ni para adelante. Y pensé, ¿cómo le puedo reventar a este y contradecir a lo que dice? Porque no me gusta lo que dice. Hermano, si vos, por ejemplo, todos los días comerías un ajo para bajar la presión o para sobrevivir un tiempo más que comes mal, ¿cuánto tiempo va a tardar para que yo me dé cuenta que vos estás comiendo ajo? Puede pasar una semana, puede pasar 2 semanas, puede pasar 3 semanas. Y aquel que alguna vez comió ajo, como yo y algunos más que acá veo las caritas de comedores de ajo, se dan cuenta que por más que uno se cepille los dientes, por más que uno se ponga perfume, comienza a salir por la piel. O sea, tarde o temprano vamos a descubrir que usted consume ajo. Y así son las cosas del Señor, hermano. Usted ora y ayuna, lo está haciendo en privado, quiere que las cosas cambien. Hay oposición para que lo haga con mayor tiempo y con mayor ganas, pero va a llegar un momento que eso va a salir a luz y Dios va a hacer la obra. Amén. Amén.